Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva semana de estudio. Vamos a empezar el estudio de Ezequiel, pero antes vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a cantar nuestro cantito de costumbre, Purifícame. Así que vamos a ver, bienvenida mi hermanita Elena, buenas noches. Vamos a empezar cantando Purifícame. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda agradar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Amén. Ahora les pido que me acompañen en oración en este momento, donde quiera que estemos, vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Gracias, mi Señor, porque eres tan misericordioso que nos permite reunirnos en esta noche para estudiar tu palabra.
Gracias, mi Señor, por tu cuidado. Gracias por la semana que nos estás dando y nos estás protegiendo de todo mal. Mi Señor, en este momento te pedimos tu Santo Espíritu para que por favor nuestras mentes sean abiertas y podamos entender cada una de las palabras que vayamos a leer en este momento y que podamos aprovecharlas para estar apercibidos para estos tiempos finales. Mi Señor, un favor especial por todos mis hermanos, amigos y familiares que estén escuchando la transmisión de hoy o que la vayan a escuchar, o si no la pueden ver, mi Señor, sé tú con cada uno de ellos. Mi Señor, nuestras familias a veces están lejos y no tenemos la oportunidad de hablarles de tu mensaje, mi Señor, mas tú ayúdalos donde quiera que estén y que sean enviados, mi Señor, ángeles donde ellos para que también puedan escuchar tu palabra y puedan oír tu voz y también estar atentos para lo que se viene. Cada día que pasa, mi Señor, estamos nosotros preparándonos para recibirte, por eso estamos en cada tiempo aprovechándolo para poder estudiar tu palabra. Sé tú con cada uno de nosotros, mi Señor, y síguenos fortaleciendo, y si decaemos, mi Señor, ayúdanos y renueva nuestras fuerzas para seguir viéndote a ti, mi Señor, nuestra fuente de luz. Gracias por tus bendiciones. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora le damos paso a nuestro hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 23, parte 1. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, mi hermanita Elena, buenas noches. Hoy tenemos el estudio para la continuación de la serie de Ezequiel del capítulo número 23. Este capítulo número 23 es muy interesante porque Dios explica cómo está su pueblo, el pueblo antiguo y el pueblo actual. Lo vamos a ver como dos hermanas. Capítulo 23 habla acerca de una parábola de dos hermanas y vamos a entender quiénes son estas hermanas. ¿Ok? Vamos a abrir el libro de Ezequiel y nos vamos a poner en el capítulo número 23. Y es más, el título dice allí las dos hermanas. Quiero que entendamos algo. Este capítulo 23 explica algo parecido a lo del capítulo número 16 de Ezequiel mismo, en donde está Dios, es el esposo, ¿no verdad? Y su pueblo vendría a ser la esposa. Dios está hablando con respecto a nosotros y a Israel en el pueblo antiguo. Vamos a estudiar esta parte, ¿ok? Vamos a ver, Ezequiel capítulo 23, verso 1. Verso 1. Lo tenemos, dice lo siguiente. ¿Podemos comenzar ya? ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando Ezequiel, ¿no verdad? Sigue diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre. A ver, dos mujeres, hijas de una misma mamá, de una misma madre, ¿no verdad? Buenas noches, mi hermana Betty. ¿Sí? Vamos a entender algo aquí. En la Biblia, ustedes saben qué representa el término madre o el término mujer, ¿no verdad? El término mujer es iglesia. Dentro de la Biblia, dentro del Apocalipsis, acuérdense que Apocalipsis, el libro de revelaciones para nuestro tiempo, existen dos madres, dos mujeres que tienen ¿qué cosa? ¿Qué son unas madres? Las mujeres que tienen hijos, ¿estamos de acuerdo? Así que en Apocalipsis existen dos mamás, dos madres. Vamos a revisar esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Veamos. La primera mamá. Apocalipsis capítulo 12, verso número 17. En Apocalipsis 12 se habla de una mujer
pura, una mujer que Dios la viste de sol, de luna, con las estrellas, ¿no verdad? Así que eso, Dios viste a esta mujer. Esa es una mujer pura. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a leer todo el Apocalipsis capítulo 12 y vas a encontrar una guerra entre esta mujer pura que representa la iglesia pura y Satanás. ¿Ok? Entre todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero recuerda que estamos viendo el término mamá, ¿no verdad? Mira, vamos a ver el versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice allí: entonces el dragón, sabemos quién es el dragón, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿no verdad? Entonces Satanás se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, contra esta mujer, ¿no verdad? Pura. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Cuando tú dices descendencia, ¿qué estás hablando? Estás hablando de los hijos, ¿no verdad? Estás hablando de la descendencia, de la familia de esta mujer. Esta mujer, como es madre, los hijos van a tener las mismas características que ¿quién? Que la mamá. Así que aquí tenemos una madre. Y sigue diciendo allí, ¿no verdad? En el versículo 17, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esta mujer, de esta iglesia. ¿Contra quiénes son estos? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta allí vemos una mamá con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los hijos son aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Una mamá. Vamos a ver la segunda mamá. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso número 5. Verso número 5. ¿Lo tenemos? Más adelantito. Miren lo que dice allí. El versículo 5. En su frente, y aquí habla de otra mujer, ¿no verdad? Bueno, realmente es la misma mujer, solamente que en épocas o en circunstancias distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? En Apocalipsis 17, verso número 5. Ahí que la hermana Elena me hizo una señal que me espera un ratito, ¿no? ¿Ok? Verso número 5, Apocalipsis 17, 5 dice lo siguiente: en su frente de esta mujer, en la frente de esta mujer, es decir, de esta iglesia, recuerda que mujer en profecía viene a ser una iglesia, e iglesia es el pueblo de Dios. Dice allí, tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. ¿Y qué dice allí? La madre de las rameras. En otras traducciones dice la madre de todas las rameras. Ahí dice, ¿no verdad? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que aquí tenemos otra mamá, otra madre. Pero esta madre se llama ¿cómo? Babilonia. ¿Cómo serían las hijas? Las hijas de Babilonia, ¿sí o no? Las hijas de Babilonia. Recuerda que estamos hablando de Ezequiel capítulo 23, donde dice que hay dos hijas que vienen de una misma mamá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿por qué decimos hijas de Babilonia? Miren, vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 47, versículo 1. Se la llama también hija de Babilonia. Mira que la Biblia también lo menciona. Isaías capítulo 47, verso 1. ¿Lo tenemos? Si tú ves el título de Isaías, dice juicio sobre Babilonia. Juicio sobre Babilonia, ¿no verdad? ¿Quién era Babilonia? Era la mamá. 47, versículo 1 de Isaías. Era la mamá, pero también las hijas tienen las mismas costumbres de la mamá. Mira lo que dice allí. Baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de quién? De Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de quién? De los caldeos. Los caldeos son los babilonios, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Nota que esta mujer es la hija de Babilonia. Aquí en Isaías 47,
lo está mencionando. Regresemos a Ezequiel. Regresemos a Ezequiel capítulo 23. Lo tenemos allí, ¿no? ¿Verdad? Dice el versículo 2. Habían dos mujeres, o hubo dos mujeres, hijas de una misma mamá. Esta parte también lo menciona Ezequiel capítulo 16. Mira, vámonos un poquito más atrás y veamos Ezequiel capítulo 16, versículo 45 y 46. Ezequiel capítulo 16, verso 45 y 46. Lo tenemos allí, repito, todo el Ezequiel 23 es lo mismo que habla Ezequiel 16, solamente que ahora le pone más detalles. En el capítulo 23 hay muchos más detalles, ¿ok? Vamos a ver, Ezequiel capítulo 16, versos 45 y 46. Mira lo que dice. Hija eres de tu madre, hija eres tú de tu madre, que desechó ¿a quién? A su marido y a sus hijos. Ok, primero, vamos allí. La mamá, dice allí, desechó ¿a quién? A su marido y a sus hijos. ¿Quién era el marido de la mamá? ¿Quién? Si la mamá, que es una mujer, representa a la iglesia, ¿quién es el esposo? Dios. Dice allí que esta madre desechó a su marido, a Dios, y también desechó ¿a quién? Dice, a los hijos. ¿Cómo se llamarían esos hijos? Los hijos de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Estamos en el versículo 45 de Ezequiel 16. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué están diciendo? Que las hijas de esta mujer que desechó a Dios, ¿no, verdad? Desechó a Dios y a los hijos de Dios, también dice que estas hijas desecharon a sus maridos, que también representa a Dios, y a sus hijos, también a los hijos de Dios, ¿ok? Seguimos leyendo, dice allí, vuestra madre fue una Etea y vuestro padre un amorreo. Sabemos que la mamá representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el tiempo antiguo, cuando ingresó a Canaán. Eso ya lo habíamos estudiado en Ezequiel 16. De allí viene la contaminación de esta mujer, porque Dios, cuando llevó al pueblo de Israel a Canaán, Canaán terrenal, Dios le dijo, no cojas las costumbres de los pueblos que yo he hecho delante de ti para poderte dar esta tierra. Así que, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero que hizo fue agarrar las costumbres de la tierra en donde llegaron y se alejaron ¿de quién? De Dios. Nota que esa es la madre al principio, ¿ok? Versículo 46 de Ezequiel 16, verso 46. Dice, tu hermana mayor es Samaria. Nota lo que está diciendo. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. ¿Quién es Samaria? ¿Recuerdan ustedes cuando el reino de Israel entero se dividió en dos partes? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ¿no, verdad? Allí estaba Samaria, se la conocía como el reino de Israel. Y el reino del sur se la conocía como el reino del sur o Judá. ¿Entendemos hasta allí? ¿Ok? Y ahí está diciendo, tu hermana mayor es Samaria, el reino del norte, ella y sus hijas que habitaban al norte de ti. Y tu hermana menor, ¿cómo se llama allí? ¿Cómo dice que se llama? Tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Y sabes una cosa, ¿por qué Dios dice que la mujer o la hija, ¿no, verdad?, de tu hermana, la que habita en el sur, que se llama Judá, que se llama reino del sur, Dios le llama ¿cómo? Sodoma. Nota que en Isaías, Dios ya menciona al pueblo de Jerusalén o al pueblo de Judá como Sodoma, ya la trataba como Sodoma. Mira esto, vamos a buscar Isaías capítulo 1, verso 10. Isaías capítulo 1, verso número 10. Isaías capítulo 1, verso 10.
Estamos viendo que en el versículo 46 de Ezequiel 16, Dios dice que tu hermana mayor es Samaria, el reino del norte. Tu hermana menor es el reino de Judá, pero Dios no le llama Judá ni Jerusalén. Dios le llama Sodoma. ¿Ok? Mira lo que dice Isaías 1:10. Dice allí, en todo el capítulo 1, Dios está hablando acerca de el pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Príncipes o principales o líderes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Pueblo de qué? De Gomorra. Entonces Dios está haciendo un comparativo entre ¿quién? Entre Sodoma y Judá o Jerusalén. Ahora mira, en este capítulo 23 se habla de dos hermanas, ya las vamos a conocer. Estas dos hermanas, la una representa el reino del norte, Samaria, y la otra representa Judá. Cuando Dios habla de Samaria, se refiere al Israel del tiempo antiguo. ¿Ok? Repito nuevamente para poder entender lo que vamos a leer. Cuando Dios habla de Samaria, o se refiere a Samaria, Dios le pone un nombre que más adelante lo vamos a ver. Pero cuando Dios se refiere a Samaria, se refiere al pueblo de Israel antiguo. ¿Ok? Y cuando Dios se refiere al reino del sur, o a Judá, o a Jerusalén, Dios se refiere a la iglesia en nuestros tiempos. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Es una explicación para nosotros poder seguir entendiendo lo que Dios está diciendo acá. ¿Ok? Versículo número 3. Versículo 3. Dice allí, estoy en Ezequiel 23:3. Estas mujeres, recuerda que dice, son dos mujeres, hijas de una misma madre, las cuales fornicaron en Egipto. La palabra fornicación, ya nosotros sabemos que la palabra fornicación tiene que ver con las alianzas humanas, las alianzas. Nosotros, Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, Dios dice que nosotros tenemos que aliarnos ¿con quién? ¿Con los países de la tierra? ¿Con el hombre? No. Dios dice que debemos confiar solamente ¿en quién? En Dios, en nadie más, solamente en Dios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dice, las cuales, estas dos mujeres, fornicaron e hicieron alianzas en Egipto. La palabra Egipto en profecía representa al mundo, al mundo. Cuando estas mujeres, en vez de confiar en su esposo, que es Dios, comenzaron a hacer alianzas con el mundo. Es que les gustaba más el mundo y ya no querían estar mucho con Dios, que era ¿quién? El esposo. Y ahí es cuando hay un alejamiento. ¿Ok? Versículo, estamos siguiendo, ¿no? ¿Verdad? El versículo 3. A las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron acariciados sus pechos virginales. Nota que esta lectura te habla de una intimidad, entre estas mujeres, ¿con quién? Con el mundo. Es que ellas fornicaron. Fornicación es infidelidad, tiene que ver con alianzas humanas, tiene que ver con intimidad con el mundo. Mira, si el esposo de la iglesia es Dios, ¿con quién se supone que la iglesia tiene que tener intimidad? Con el esposo, con el esposo. Eso es lo lógico y lo normal. Pero aquí, como Dios está diciendo, fornicaron, se fueron tras sus amantes porque les gustaba, ¿qué cosa? El mundo. Les gustaba, les atraía mucho el mundo. Y nota, repito nuevamente, que Dios está hablando de las dos mujeres. Otra vez, ¿quién es la primera mujer? La primera mujer que representa a Samaria, ¿no, verdad? Está hablando del Israel antiguo. Y la otra mujer, que es la segunda mujer que representa a Judá y Jerusalén, está hablando de nuestros tiempos. De nuestros tiempos. ¿Ok? Seguimos leyendo, seguimos viendo. Miren, vamos a ver Jeremías capítulo 3, verso 7, 8 y 10. Jeremías capítulo 3.
Jeremías capítulo 3, verso número 7, 8 y nos saltamos al 10. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 3, versos 7, 8 y 10. ¿Sabes? Es interesante que Dios, mientras está hablando en Ezequiel, ya Isaías lo había dicho, Jeremías también lo había dicho, y si tú vas a buscar el resto de libros, todos dicen lo mismo, exactamente lo mismo, con otras palabras quizás, pero dicen exactamente lo mismo. Mira lo que dice Jeremías 3, capítulo 3, verso 7, dice allí: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. ¿Muy bien? Sí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Nota que está hablando primero del pueblo de Israel. Dice Dios que se volvieron malos el pueblo de Israel, el reino del norte, ¿no verdad? Y toda esta maldad la vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Quién es Judá? Estamos hablando de ya para nuestros tiempos. Versículo número 8. Dice, ella vio que por haber fornicado o por haber hecho alianzas la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿No, verdad? Estamos en el versículo 8. Vamos al versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino como fingidamente. ¿Qué es fingidamente? Hipócritamente. ¿No, verdad? No es que se acercó a Dios de forma sincera. Su esposo no regresó de forma sincera, sino que regresó quizás por beneficios, por bendiciones. Por eso regresó Judá. Nota que está hablando de dos mujeres, de Israel, y está hablando de Judá, como Dios la llama Judá, Sodoma. ¿Por qué? Porque somos parecidos, dice, repito, Judá y Jerusalén representan nuestra iglesia hasta nuestros tiempos, el pueblo de Dios. Y Dios dice allí, ¿no, verdad?, que ambas fornicaron. Y ya vamos a ver porque Dios lo vuelve a explicar más adelante, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de fornicación, ¿no, verdad?, habíamos hablado de la prostitución, de que comenzaron a intimar con el mundo. Se prostituyó porque dejaron de confiar en Dios y confiaron en su belleza física. Miren esto, Ezequiel 16:15, allí mismo, vámonos un poquito atrás. Ezequiel 16, capítulo 16, verso 15. Ezequiel 16, verso 15, mira esto, dice allí: pero confiaste ¿en qué? En tu belleza, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria. La lujuria es deseo, el deseo carnal, el deseo por el mundo, de la carne, el mundo. Y dice allí, derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban, suya fuiste. Nota que aquí Dios está hablando de esta mujer que Dios la vistió, Dios le dio de comer, Dios le puso los vestidos, Dios le calzó los zapatos, le puso adornos, la puso muy bonita. Y resulta que ella, en vez de mirar a Dios, que Dios era el que le daba todo, ella dice allí en el versículo 15, confió en ¿qué? En su propia ¿qué? Belleza. Ella se miraba al espejo y veía que era bella. Entonces ella dijo, soy hermosa. Entonces comenzó a dejar de ver a quién, al que le había dado todo, que era quién, su esposo. Y entonces comenzó a buscar amantes por todos lados. Por eso es que dice ahí en el 15, y derramaste tus deseos sobre cuantos pasaban. O sea, todos los que pasaban por allí, ella se ofrecía. ¿Entendemos el punto? Nota que es una mujer que tiene su esposo, pero no respeta a su esposo, es infiel a su esposo. ¿Entendemos el punto? Dios está hablando aquí en Ezequiel acerca del dolor que le produce una mujer infiel, como un esposo cuando la mujer le es infiel. No estamos hablando de infidelidades
humanas. Estamos hablando aquí de cómo Dios se sentiría o se siente cuando tú le eres infiel. ¿Y cuándo tú le eres infiel? Cuando dejas de confiar ¿en quién? En Dios. Dejas de confiar en Dios. Y vamos a ver más adelante y vamos a poner un ejemplo para que tú puedas entender cuando tú dejas de confiar en Dios. Y se vuelve interesante el punto, porque a veces hay problemas que pensamos que nosotros no podríamos solucionarlos. Y entonces nos ponemos a buscar soluciones por aquí, por allá, por acá, y comenzamos a tratar de solucionar los problemas. Y confiamos en la belleza nuestra, confiamos en nuestras propias fuerzas, y dejamos de mirar ¿a quién? A Dios. En ese momento tú ya eres ¿qué? Infiel, porque en vez de confiar primero en tu esposo, fuiste a buscar ¿qué cosa? Amantes para tratar de solucionar tu problema físico, pero fuiste infiel espiritualmente. Entendemos hasta allí el punto. ¿Cuándo le eres infiel? Cuando dejas de confiar en Dios, cuando dejas de confiar en tu esposo. Tu esposo Él es todopoderoso, Él es Dios. Y Él puede solucionar todos tus problemas. Lo que tienes que hacer es confiar en Él. Nada más, confía en Él al 100%. ¿Ok? Así que vamos al siguiente versículo. Versículo número 4. Ezequiel 23:4. Mira lo que dice allí. La mayor se llamaba Ahola. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba la hermana mayor de acuerdo a Jeremías? Samaria. ¿Recuerdas que tu hermana mayor es Samaria? Aquí, ¿cómo le dice? Tu hermana mayor se llama Ahola y su hermana Aholiba. Ambas hermanas, Ahola y Aholiba. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos leyendo el versículo 4. Dice el Señor: ambas fueron mías. Las dos iglesias fueron mías. Dice allí, y su hermana Aholiba, ambas fueron mías. Y dieron a luz, ¿qué cosa? Hijos e hijas. Y se llamaron como Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. ¿Ok? Así que aquí tenemos dos mujeres. Dos mujeres, la voy a poner aquí. La una que se llama Ahola y la otra que se llama Aholiba. Ahola es Samaria, Dios dice que se llama Samaria, ¿no verdad? Y Aholiba viene a ser Jerusalén. Samaria, recuerda que Jeremías dice que es del reino del norte, está al norte. Samaria también se la conoce como Israel. Jerusalén se la conoce como el reino de Judá y está en el reino del sur. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Así que el versículo 4 nuevamente dice allí, la mayor se llama como Ahola, que es Samaria, al final dice, y su hermana Aholiba. Dios dice, ambas mujeres, las iglesias en diferente tiempo, porque repito, Ahola representa el Israel antiguo y Aholiba representa la iglesia desde los tiempos de Jerusalén hasta nuestros tiempos. Hasta nuestros tiempos. No sé si se puede ver aquí. A ver. Ok, allí. Entendemos el punto. Ok, Ahola y Aholiba. Ahora miren esto. La palabra Ahola, voy a ponerle aquí otra vez, Ahola, significa, les voy a poner el significado de Ahola. Significa la que posee un tabernáculo. La que posee un tabernáculo. Tabernáculo para Dios, ¿no verdad? Ahola, repito. Ahola significa la que posee un tabernáculo. ¿Ok? Tabernáculo significa, lo voy a poner aquí, significa morada.
morada o tienda o un lugar donde va a habitar Dios. Pero nota esto, la que posee un tabernáculo, esa es Ahola. Ahora mira, te voy a decir quién es Aholiba. Aholiba, en cambio, significa: en ella puse mi tabernáculo. Era tabernáculo, morada de Dios, ¿ok? Dos cosas otra vez, dos nombres. Dios está diciendo, una, la hermana mayor se llama Ahola, que es Samaria, el reino del norte, se lo conoce como Israel. El término Ahola significa la que posee un tabernáculo, una morada para Dios. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Tú recuerdas en qué tiempo se hizo el templo de Jerusalén? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuál era la morada de Dios? En el templo de Jerusalén. Y se acuerdan en los tiempos de Moisés, cuando estaba en el santuario, ¿recuerdan eso? Esa es Ahola, porque dice aquí, la que posee una morada para que Dios esté allí. Hay unos comentadores que dicen que Ahola también puede ser que ellos creen tener la morada de Dios, que creen tener Ahola, porque Ahola, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, en este tiempo ya no está, ya no existe para Dios aquí, en este momento, en este tiempo. Pero Aholiba, en cambio, dice, en ella puse mi morada, en ella puse mi morada. ¿Y qué representa Aholiba? Jerusalén. ¿Recuerdas aquí? Jerusalén y Judá. ¿Ok? Ahora, el Señor dice en el versículo 4, ambas fueron mías. Oiga, ¿y ambas fueron de Dios, sí o no? Ambas representan al pueblo de Dios. Ahola en el tiempo antes de Cristo y Aholiba en el tiempo que después de Cristo. Es la misma iglesia, es el mismo pueblo de Dios. Tú y yo, ¿dónde estamos? En el tiempo de Aholiba. En el tiempo de Ahola, dice Dios, poseían un tabernáculo. Pero ahora Aholiba dice, en ella puse mi morada. Dios quiere vivir con Jerusalén, en la nueva Jerusalén. ¿Entendemos el punto? ¿Ok? Estamos en el versículo número 4. Vamos al versículo 5. Versículo 5. Dice allí, Ahola, aún perteneciéndome, cometió fornicación. ¿Qué dice Dios? Ah, es que yo era el esposo de Ahola. ¿Quién es Ahola? Samaria, Israel. Yo era el esposo, dice Dios, de Ahola. ¿Y sabes qué hizo? Dice allí, perteneciéndome, cometió ¿qué? Fornicación. Estando conmigo, en vez de preguntarme si tenía algún problema, en vez de llamarme, orar, ir a mi tabernáculo, etcétera, etcétera, en vez de llamarme, confiar en mí, lo que hizo fue fornicar. Hizo alianzas con el mundo. ¿Entendemos? Sigue diciendo, se enamoró de sus amantes. ¿Quiénes son los amantes de Ahola? Se enamoró de sus amantes, los asirios. Me están siguiendo con la lectura. Estoy en el versículo número 5 de Ezequiel 23. Se enamoró de sus amantes los asirios. Ahora mira esto. Para tú poder estar bien con tu esposo, ¿no, verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que tener una buena comunicación con tu esposo, ¿no, verdad? Ya es tu esposo. Ten una buena comunicación con él. Dicen que la clave de un buen matrimonio es la comunicación entre ambos. Si tú no tienes una buena comunicación con Dios, ¿no, verdad? Poco a poco la relación se va a deteriorar a tal punto que va a entrar los amantes, las otras cosas. Vas a dejar de confiar en Dios por confiar en cualquier cosa en vez de depositar tu confianza 100% en tu esposo. Y nota que ahí dice que Ahola, Samaria, que estaba al principio enamorada de Dios, dejó de amar a Dios y se enamoró ¿de quién? De sus amantes, de los asirios. ¿Sabes quién destruyó a Ahola? ¿Sabes quién destruyó a Israel?
¿Sabes quién lo destruyó? Los mismos amantes de Ahola, los asirios. ¿Entendemos el punto? Dios quiere que tú confíes en Él, que confíes en el esposo. Confía 100%. La Biblia te habla de que debes tener una fe inquebrantable. Recuerda que fe tiene que ver con confianza en Dios. Y si tú no confías al 100% en Dios, no vas a poder pasar los tiempos de angustia final que se vienen, porque necesitas confiar al 100%. Si no, te vas a quedar en la prueba. Por eso son los problemas que tenemos, por eso los problemas financieros, que no tengo trabajo, que no tengo para comer, que no tengo esto, no tengo lo otro, para que tú puedas aprender a confiar 100% en tu Dios. ¿Entendemos hasta allí? Dice el versículo 5, se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos, dice allí, ¿no, verdad? Vecinos suyos. Sigue diciendo, versículo 6, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Es decir, que Ahola comenzó a ver a los asirios, ¿no, verdad? Y los comenzó a ver bonitos, y los comenzó a ver como capitanes. Ustedes han visto que hay algunas personas que dicen, ay, se lo ve bonito con traje de militar, de policía, de capitán, ¿no, verdad? Pues eso hizo Ahola, miró y comenzó a ver que estaban bonitos los asirios y comenzó a enamorarse de ellos, ¿no, verdad? Y Dios está explicando cómo ellos estaban. Jinetes que iban a caballo, versículo 7. Se prostituyó, está hablando de Ahola, se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ahora mira esto, vamos a buscar libro de Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 19 y 20. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 19 y 20. Mira lo que dice allí. Ahí está Ahola, ahí aparece Ahola. ¿Cómo es? ¿Quién es Ahola? Samaria, ¿no, verdad? Israel, el reino del norte. ¿Ok? Mira lo que dice el verso 19. Segunda de Reyes 15, capítulo 15, versos 19 y 20. Dice allí: en su tiempo, Pul, rey de Asiria. ¿Quién era Pul? Pul era el rey Tiglat-Pileser III. Otra vez, repito, estoy leyendo el versículo 19. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, el rey de Asiria, Pul, era conocido Pul, el nombre real de él era Tiglat-Pileser III. ¿Ok? Y se lo conocía con el nombre de Pul también, ¿ok? Y sigue diciendo: en su tiempo Pul, rey de Asiria, vino a atacar la tierra. Está hablando de la tierra de Israel. Vino a atacar la tierra de Israel. Manahem dio a Pul. Manahem en ese tiempo era el rey, ¿no, verdad? El rey. Y reinó en Samaria, dice allí, el rey de Samaria. Y dice allí: Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. ¿A quién le dio esa plata? ¿A quién le dio esa plata? El rey de Israel, el rey de Samaria, ¿no, verdad? De Ahola, le dio, dice allí, a Pul, que es el rey de los asirios, le dio una plata. ¿Para qué? Para que lo ayude a confirmarse en el reino. Oiga, si Manahem, que estaba dentro del reino del pueblo de Dios, tenía que haberle pedido ayuda ¿a quién? A Dios. Tenía que haber ido a preguntarle a su esposo, a Dios. Pero viendo la situación, no, es que no confiaba en Dios. Como no confiaba en Dios, entonces fue a darle dinero ¿a quién? Al rey de Asiria, porque confiaba más en el rey de Asiria. Y nota que hizo un acuerdo ¿con quién? Una alianza con el rey de Asiria. ¿Cómo se llama la alianza en Ezequiel?
fornicación. Es decir, el rey de Ahola, de Samaria, de Israel, fornicó con el rey de Asiria, hizo una alianza. Hubo allí un pacto entre ellos. Nota que Manahem tenía que haber ido a acudir a su Dios, pero como no confía en Dios, entonces fue a buscar a alguien que el hombre, que Manahem pudiera ver físicamente para poder ayudarlo. Y mira, allí comienza nuestro problema. Cuando tú dejas de mirar a Dios y comienzas a mirar los problemas, y los problemas son grandes, no tengo trabajo y no voy a conseguir porque está muy difícil la situación, y entonces te enfrascas en el problema, te enfrascas en la crisis. La Biblia dice que tú tienes que enfrascarte ¿en quién? En tu esposo. ¿En quién? En Dios. No estoy hablando de tu esposo literal, estoy hablando de tu esposo espiritual. En Dios. Confía en Dios y no te fijes en el problema. Manahem confió en alguien humano porque vio el problema grande. Iba a haber un problema ahí adentro porque él se portó mal con Dios. Dice allí más adelante que él hizo todo lo malo ante los ojos de Dios, y él quiso confirmarse en el poder para que Dios no lo quite de allí. Por eso no se estaba alejando cada vez más de Dios. Ahora mira, sigue diciendo el 20. Segunda de Reyes 15:20, dice allí: Manahem obtuvo este dinero ¿de quiénes? Nota que él es el rey. Obtuvo este dinero de todos los poderosos y opulentos. ¿De dónde? De Israel, de Ahola. De allí obtuvo todo el dinero, ¿no, verdad? Y dice allí: cada uno debió pagar un impuesto de 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. O sea, llegó a hacer un acuerdo con los asirios para que no vayan y destruyan el país, para que lo confirme en ese país. ¿Entendemos el punto? Mira, Manahem tenía una destrucción en camino. El rey de Asiria venía a destruir Israel. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Si es un problema grande, tú puedes estar mirando el problema y a la final comienzas a tambalearte las piernas, comienzan a temblarte las piernas, ¿no, verdad? Y en vez de acudir a tu Dios, vas a acudir a cualquier banco, cualquier situación para poder solucionar tu problema. Dios está diciendo que tú puedes cometer fornicaciones o infidelidad ante tu Dios, ante tu esposo, cuando tú acudes a otras cosas, a otras personas, a otros dioses ajenos, porque el Dios ajeno es todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Y tú puedes tener muchos dioses ajenos cuando tú confías en el hombre antes que en Dios. Lo que tienes que hacer es doblar rodillas y confiar en Dios. Espera en Dios. La espera te ayuda a tener paciencia. Pero si tú no lo haces, entonces tú vas a ser infiel. Y va a pasar lo mismo que Manahem. Manahem tuvo que morir y después vino la destrucción de parte de los asirios hacia Ahola. Igual fue la destrucción. Entendemos el punto, ¿ok? Volvemos nuevamente a Ezequiel capítulo 23. Estamos en el versículo número 5, ¿no, verdad? El 6. Dicen allí, iban a caballo. Versículo 7. Se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes Ahola se enamoró, y se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ídolos, dioses ajenos, idolatría, ¿no, verdad? Se contaminó. Contaminarse, cuando tú contaminas algo, puede ser el 99% de puro y el 1% de contaminante. Cuando existe esa contaminación es cuando hay una mezcla entre lo verdadero y lo falso, que es lo que a Satanás le ha estado haciendo, le ha estado funcionando desde los tiempos antiguos, desde Constantino. Le ha funcionado la mezcla, mezclar el 99% de verdad y el 1% de error. A Satanás siempre le ha funcionado esa fórmula, la mezcla.
Así te vengan y te digan la verdad, te hablen un poco y ya te convencen con el 99% de verdad, y te hablan el 1% de mentira, esa verdad está contaminada. Miren la situación. Ahola, dice allí, se contaminó con los ídolos también de los asirios. ¿Ok? Versículo número 8. Vamos a ver, versículo número 8, dice allí, y no dejó sus fornicaciones, sus alianzas de Egipto. Ahora nota esto, nota que tiene a sus amantes los asirios. Está fornicando ¿con quién? Con los asirios, pero a la misma vez, ¿qué dice el versículo 8? No dejó sus fornicaciones, sus alianzas con el mundo. Es decir, recuerda que cuando Dios en Ezequiel 16 dice que fornicaste con todas las personas que pasaban por allí, no te está hablando de una sola persona, te está hablando de ¿qué? De algunas alianzas, de algunas fornicaciones. Nota que Ezequiel 23:8 está diciendo que aparte de estar con los asirios, ¿no verdad? También estaba fornicando, teniendo alianzas ¿con quién? Con Egipto, con el mundo. O sea, no solamente tenía un amante, sino tenía dos hasta ahora mostrados. ¿Entendemos? Y sigue diciendo, pues muchos, dice allí, se acostaron con ella en su juventud. ¿Por qué en la juventud? Porque ya ella, Ahola, ya conocía a estos amantes desde antes, cuando ella los conoció en Canaán. Cuando los conoció, ¿recuerdan ustedes de dónde viene? De Abraham, de Ur de los Caldeos, de las tradiciones y costumbres de otros pueblos. Ellos ya conocían, pero no estaban tanto al 100%. Ahora después que están con los asirios, también se entregan ¿a quién? A los egipcios, a los del mundo. ¿Ok? Que dice allí que los conocieron o se acostaron con ella en su juventud. Dice allí, versículo 8, ellos acariciaron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su lujuria. Es decir, que todas las alianzas que se hizo en Egipto con el mundo y con Asiria, todas esas alianzas cayeron ¿sobre quién? Sobre, en este caso estamos hablando de Ahola. Todas las consecuencias de todas las fornicaciones, de los pactos, de las alianzas, tenían que caer sobre la misma ola. Recuerda que Manahem hizo lo que hizo con el rey Tiglat-Pileser para que no sean destruidos y más bien que el rey de Asiria venga y lo confirme en el reino. Pero ¿qué pasó? Después de un tiempo, si tú sigues leyendo allí Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que el rey de Asiria igual vino y destruyó a todo Israel. Y allí tú vas a ver muchas cosas, más adelante lo vamos a ver, ¿ok? ¿Estamos de ahí hasta allí de acuerdo? Ahora mira esto, estamos en el versículo 9. Dice el versículo 9, por lo cual, dice Dios, la entregué en mano de ¿quién? De sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes ella, o sea, Ahola, se había ¿qué? Enamorado. Recuerda que tú tienes que enamorarte de Cristo. ¿Para qué tienes que enamorarte de Cristo? Para que nunca tengas que cumplir una carga de los mandamientos, de las obras. Si tú comienzas primero haciendo las obras, tarde o temprano te vas a cansar y vas a rebelarte y vas a volver al mundo. Así no funciona la vida espiritual. La vida espiritual es, primero encuéntrate con Jesús, enamórate de Cristo. Pero ¿qué es lo que está haciendo Ahola? En vez de enamorarse de Cristo, se enamoró ¿de quién? De los asirios. En vez de enamorarte de la persona que te conviene, te enamoras de la persona que no te conviene. Díganme ustedes si eso no pasa. ¿Sí? En la vida espiritual es lo mismo. Te atrae tanto el mundo que entonces te acercas más al mundo. Y la Biblia dice que cuando te acercas más al mundo, te estás alejando ¿de quién? De Dios. No puedes amar a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro.
Y entonces dice, el que es amigo del mundo se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. No existe eso de fanatismo o extremismo. Simplemente, en este punto, simplemente o eres de Dios o no lo eres. Así de sencillo. No existe punto medio. Punto medio para decir que eres fanático, eres extremista. Eres o eres de Dios o eres de Satanás. Pero si estás en el punto medio, Apocalipsis dice, te voy a vomitar ¿de qué? De mi boca, por ser tibio espiritual. Así que es mejor que te ubiques en cualquiera de los dos extremos, ¿no, verdad? Entonces Dios dice, los entregué, por lo cual la entregué en mano de sus amantes. Nota que cuando Dios dice la entregué, no es que Dios simplemente lo que hizo fue quitarle la protección a su esposa. Le quitó la protección a su esposa y entonces vinieron los asirios e hicieron con ella, ¿no, verdad?, lo que ellos quisieron. Estamos hasta allí, hasta ese punto. Ahora mira, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 15, allí mismo donde estábamos hace un momento. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 29. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 29. Mira lo que dice allí. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 29. Dice lo siguiente. En los días de Peca, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Abel-Bet-Maca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí. Y llevó a sus habitantes cautivos, ¿a dónde? ¿A dónde los llevó? Hacia Asiria. Asiria, es decir, vino los amantes de Ahola, los que Ahola estaba enamorada, ¿no, verdad? Los que habían hecho pacto con ella, pero Dios los entregó en sus manos. Porque tú te puedes imaginar, Dios pone siempre esta parábola para que nosotros nos imaginemos la historia como es. Tú estás enamorado, en el caso de un hombre, está enamorado de una mujer, que esa mujer, el hombre le da todo a esa mujer y la mujer viene y se enamora de otras personas. Y se entrega a esa mujer hacia el hombre, se casan, están allí casados, pero esa mujer continúa con sus amantes. ¿Cómo tú crees que se siente el esposo? Dios pone estas historias para que tú puedas entender que lo que está pasando acá es que la iglesia, el pueblo de Dios, está siendo infiel, para que tú veas cómo es esto. Por eso es que en Apocalipsis Dios le dice la gran ramera, y es una palabra muy fuerte. En Oseas estamos viendo que Oseas, si tú vas y lees la historia de Oseas, Oseas se casa con Gomer, una prostituta también. Y mira la situación allí, ¿no? Es muy interesante la historia de Oseas, porque va a dar una enseñanza al final del tiempo. Y Dios dice, mira, así como tú te casaste con Gomer y amas a Gomer, así mismo yo amo ¿a quién? A mi pueblo, aunque es prostituta, aunque es ramera, aunque es infiel, aunque se entrega a sus amantes. Dios espera que nosotros cambiemos, pero hasta cierto tiempo. Recuerda que en Ahola, Dios la entregó con sus enamorados, con sus amantes, con los asirios, y ellos hicieron con ella lo que ellos quisieron. Seguimos leyendo, mira esto. Veamos el versículo número 10, dice allí: ellos, o sea los asirios, descubrieron su desnudez, tomaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada. A ver, cuando dice descubrieron su desnudez, la palabra descubrir es un sinónimo de descubrir su desnudez, es violación. Cuando hablamos allí de que los asirios entraron en Samaria y descubrieron su desnudez, es que violaron sus lugares sagrados, en el caso de Ahola de Samaria. Tomaron cautivos a sus hijos y la mataron a Ahola. Y nota lo que sigue diciendo allí. Llegó a ser famosa esta Ahola. Ahola, ¿quién era? Israel. Llegó a ser famosa entre las mujeres
a causa del escarmiento que hicieron en ella. Que llegó a ser, ¿qué cosa dice? Famosa por el escarmiento. ¿Qué es un escarmiento? ¿Alguien sabe lo que es escarmiento? El escarmiento es una enseñanza o experiencia que se extrae de los errores y las faltas propias de los demás. ¿Ok? Otra vez, ¿qué es un escarmiento? El escarmiento es la enseñanza, es la enseñanza o experiencia que se extrae de los errores y faltas propios o de los demás. Así que, ¿qué Dios estaba diciendo allí? Que la mujer Israel, Ahola, fue famosa entre todas las iglesias. Las mujeres, recuerden que representan ¿qué cosa? Las iglesias, los pueblos de Dios. Y dice, fue famosa por el escarmiento, por la enseñanza que podemos extraer ¿de quién? De Israel, de lo que le pasó a Israel. Por eso es que yo siempre digo, mira, nosotros buscamos el Antiguo Testamento para nosotros poder aprender a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y de esa forma entender qué es lo que le agrada a nuestro Señor, qué es lo que le agrada a Dios, para poder tenerlo contento al Señor con nosotros, para poder tener una relación íntima con el Señor. ¿Entendemos el punto? Dios está diciendo que va a ser enseñanza para las demás mujeres de aquí en adelante, desde ese punto hacia adelante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Sacamos enseñanzas. Si tú no aprendes de la historia, de los errores que se cometieron en la historia, entonces no te va a servir nada del Antiguo Testamento. ¿Entiendes el punto? Nosotros estudiamos la Biblia, hay personas que creen que el Antiguo Testamento es un libro solamente de historia. Si tú no aplicas la historia para tu tiempo, entonces tú estás destinado a cometer los mismos errores que cometieron ellos. Tú tienes que aprender de los errores de ellos. Si estamos hablando de que Ahola se enamoró de la persona que no le convenía, ¿no verdad? Y dejó a Dios de lado, a su esposo, el que le había vestido, el que le había dado todo. Entonces nosotros no tenemos que seguir los mismos caminos de ¿quién? De Ahola. Tenemos que cambiar, todavía tenemos la oportunidad de cambiar. Y la única forma de cambiar, para que no te vayas con los amantes espirituales, para que no hagas alianzas con ninguna persona afuera, lo que tienes que hacer es confiar en tu esposo al 100%. Confía en Dios. Dios no te va a dejar mal. Dios no va a hacerte quedar mal. Dios es bueno con nosotros. Lo que tenemos que hacer es simplemente serle fiel. Y allí es donde caemos todos. Ahí es donde cae su pueblo. ¿Entendemos hasta allí? ¿Ok? Vamos al versículo 11. Y ahora, como ya quedó muerta a espada Ahola, recuerda que en el caso de Ahola llegaron los asirios. Recuerda que en Ahola, aquí en Israel, habían 10 tribus. ¿Dónde tengo el marcador? Miren, aquí había 10 tribus. 10 tribus en Ahola. En Jerusalén, en cambio, había ¿cuántas? 2 tribus. ¿Cuántas tribus tenía Israel en total? 12 tribus. Son 10 tribus en Israel. Cuando llegaron los asirios, esas 10 tribus, unas fueron llevadas al cautiverio, se las llevaron cautivas, y otras se esparcieron por todos lados y se perdió la genealogía de estas 10 tribus. Por eso es que incluso hay un libro que se llama Las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque ya no está la genealogía. Una vez que estas personas se fueron hacia Egipto, otras se fueron hacia Etiopía, otras se fueron hasta más lejos, ¿no verdad? Estas personas se unieron con otras personas de otros países, entonces ya la genealogía se pierde. Por eso es que ahora solamente está ¿quién? Judá y Jerusalén. Y nosotros estamos representados por Judá y Jerusalén para el final del tiempo. Las profecías que se dan para Judá y Jerusalén
a nosotros nos tiene que llegar porque es para nuestro tiempo. Recuerda que Judá y Jerusalén los invadió un desolador. ¿Cuál es ese desolador? Babilonia. ¿Te acuerdas que ahí se lo llevaron a Daniel, se lo llevaron a Ezequiel? Es Babilonia el desolador. El desolador para nuestro tiempo, ¿quién es? Babilonia, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis. Y se viene Babilonia, el nuevo orden mundial. Y entonces nosotros tenemos, y esto ya está en la historia, tenemos que aprender de los errores antiguos para no volver a cometer los mismos errores. Y de esa forma tener contento a Dios, agradarle al Señor. Tú estarás bien siempre y cuando tú agrades a tu esposo. Tu relación matrimonial con tu esposo estará muy bien siempre y cuando tú atiendas muy bien a tu esposo y tú le seas fiel. ¿Entendemos hasta allí? Ahora viene el caso de Aholiba. Mira lo que dice el versículo 11, y ya casi ya mismo llegamos al tiempo, pero vamos al versículo 11. Dice allí: esto lo vio su hermana Aholiba. ¿Quién era Aholiba? Aholiba era Jerusalén, Judá, ¿no, verdad? Todo eso que le pasó a su hermana Ahola, lo vio Aholiba. Notan lo que dice allí. ¿Enloqueció de qué? ¿Qué dice allí? Enloqueció de lujuria. ¿Qué era lujuria? Deseo. Deseo carnal, deseo por el mundo. Mira, en vez de que Aholiba aprenda de los errores de Ahola, que es lo que estábamos hablando hace un momento, Aholiba no aprendió, sino que al contrario, él vio de su hermana, vio que la mataron, pero en vez de alejarse de los problemas de Ahola, ¿no, verdad? Enloqueció y se metió más a fondo con la lujuria totalmente con el mundo. Y dice allí, enloqueció de lujuria más que ella, más que Ahola. Sus fornicaciones, dice, sus alianzas fueron peores que las fornicaciones y que las alianzas ¿de quién? De su hermana. Fueron peores, o sea, fueron más abundantes. Si antes Ahola hacía con 2, con 3 amantes, Aholiba en cambio iba y hacía más alianzas con todo el mundo. Eso es que dice de su lujuria contra todo el mundo, ¿no, verdad? Sigue diciendo, versículo 12: se enamoró de los hijos de los asirios, nuevamente sus vecinos. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Nota que Aholiba no aprendió de los errores de su hermana. Como no aprendió, repito nuevamente, si tú no aprendes de la historia para poder agradar a tu Dios, tú vas a tener o estás condenándote a repetir los mismos errores y por ende vienen los mismos castigos para nosotros. Aholiba, que somos nosotros, dice la Biblia, no aprendió de los errores y es más, volvió a cometer los mismos, pero ahora fueron peores, porque ahora fueron a conciencia. Nota que Ahola no le había pasado a nadie antes para que Ahola aprendiera, pero Aholiba tenía la oportunidad de aprender de lo que le pasó a Ahola y nunca aprendió Aholiba. O sea, ¿quién tiene doble pecado? ¿Quién tiene doble porción de castigo? La persona que podía aprender pero no aprendió, no quiso aprender. Eso es todo, ¿sí? Así que sigue diciendo el versículo 13, y dice: y vi que se había contaminado. Nuevamente Aholiba se contaminó igual que Ahola, que un mismo camino era que el de ambas. El mismo camino, la misma decisión de fornicación tuvo tanto Ahola como Aholiba. Y nota que hasta este punto, hasta este versículo número 13, Dios está hablando de las mismas fornicaciones que Ahola, pero se vienen nuevas fornicaciones. Ahora mira, esto lo vamos a dejar por cuestión de tiempo, lo vamos a dejar para este jueves. Yo espero que tú hayas entendido, porque la historia nos enseña de Ahola, nos enseña de lo que le pasó al pueblo de Israel. Espero que aprendas, que aprendamos juntos, ¿no, verdad? Que tenemos que confiar en Dios al 100%. No defraudemos, no seamos infieles al Señor. Tienes un problema, acude al Señor. Tienes un problema de salud, acude al Señor.
Mira, antes de acudir a un médico, te sientes mal, acude al Señor. Y de esa forma tú le estás demostrando a Dios que Él es la primera persona en tu vida. Lo vas a tener contento a Dios. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en este tiempo. Decídete por Dios. Y nota que esto que estamos estudiando acerca de la infidelidad a Dios es lo que le ocurrió, lo que hizo venir las desgracias al pueblo de Dios. A nosotros nos vienen unas desgracias, como por ejemplo viene el nuevo orden mundial, se viene Babilonia. Pero nosotros confiamos, el pueblo de Dios confía siempre en Dios. Y vamos a salir airosos de toda esta situación que se viene. No te enfrasques en los problemas, enfráscate en tu Dios, para que tú entiendas y para que Dios vea que tú realmente lo amas y que vas a serle fiel y que Él también te va a ser fiel a ti. ¿Entendemos hasta allí? Vamos a terminar por lo pronto. Voy a borrar. Y vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Es tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname.
Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que podamos abrir tu palabra, Señor, y podamos estudiar aquel mensaje que tú nos quieres dar en esta noche. Te pido, Señor, que este mensaje quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero no solamente para que se queden allí, sino para poner en práctica, Señor. Queremos agradarte, no queremos, Señor, serte infiel. Queremos estar contigo, queremos siempre, Señor, confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a ponerte siempre en primer lugar. Te pido, Señor, que tú estés con cada persona en este momento que está viendo el video y las personas que lo van a ver después. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Estamos dando los mensajes que tú quieres que le demos, Señor. Ayúdanos a poder entenderlos y de esta forma, Señor, a agradarte. Ayúdanos, Señor, a superar los problemas por medio de ti. Ayuda a las personas que necesitan, Señor, quizás un empleo porque necesitan el sustento diario. Señor, hazles recuerdo que tú eres su sustentador. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante. Si están enfermos, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos. Que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el único Dios y que tú eres el que nos va a seguir, nos va a sacar adelante, Señor, en este tiempo de angustia que se viene. Protégenos, Señor, del enemigo. Protégenos, Señor, bajo tus alas, para que estemos tranquilos, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche para seguir estudiando ahora lo de Aholiba. Nos vemos el jueves. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense. Dios los bendiga.